Birmania, que todos creo que conocen muy bien. Hay una historia de Adoniram al final de sus días, donde él regresó a los Estados Unidos, más de 30 años después. Casi no podía hablar el inglés, por lo que necesitó un traductor a su propio idioma, del birmano, y le pidieron que contara algunas historias de tantos años en Birmania, así que Adoniram comenzó a predicar el Evangelio. Y le agradecieron, pero le pidieron que contara alguna historia antes de irse sobre lo que había sido su ministerio en Birmania. Así que Adoniram escogió un texto de las Escrituras y volvió a predicar el Evangelio. Lo hizo por tercera vez. Algunos mostraron su descontento y Adoniram dijo: es muy probable que yo no vuelva otra vez a esta tierra y yo voy a dar cuenta delante de Dios por lo que yo he contado. No son mis historias, sino la historia más importante es la historia de la cruz, el Evangelio de Cristo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y vamos a utilizar un texto muy conocido y hermoso, que es el versículo 14 del capítulo 6 de Gálatas. Vamos a leer ese texto y luego vamos a introducirnos en lo que queremos compartir. El apóstol Pablo dice así, vamos a leer para el contexto desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Así dice la palabra de Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas poco después del concilio de Jerusalén, que la mayoría de los eruditos dicen que aconteció alrededor del 49 después de Cristo. Fue su segunda o tercera epístola en orden cronológico luego de las cartas a los tesalonicenses. No parece haber ninguna duda que esta es la carta con la que Pablo defiende el Evangelio con mayor ahínco y denuedo. De hecho, dos son los temas definidos por el apóstol: la veracidad de su apostolado y la justificación por la fe, el Evangelio de la gracia. El Evangelio en el libro de Gálatas es mencionado por lo menos o más de 15 veces y en diferentes maneras. El Evangelio de Cristo, revelar a su Hijo, predicar la fe, el Evangelio que predico, la verdad del Evangelio, el Evangelio de la incircuncisión, Jesucristo, la fe del Hijo de Dios, la gracia de Dios, la verdad, la buena nueva, la fe que iba a ser revelada, la verdad, la libertad con que Cristo nos hizo libres, la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor. Todas estas son expresiones que tienen que ver con lo mismo, pero Pablo escoge la cruz como término final, como vocablo final en su carta. Esta es la carta que contiene una de las expresiones de cuidado pastoral más gráficas que haya en las epístolas de Pablo, quizá comparable solamente con lo que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. En esta carta hay una expresión pastoral profunda. En el capítulo 4, versículo 19, Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Gálatas es una carta pastoral dirigida a un grupo de varias iglesias de la zona de Galacia. La conclusión de la carta es nuestro texto, 6:14. Porque con eso Pablo cierra y concluye una cantidad de argumentos, de convicciones personales a través de la epístola. No es una máxima del apóstol Pablo, es la finalización de argumentos que él ha presentado desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 6. Es la única epístola donde Pablo no da gracias a Dios por los que están recibiendo su carta. Sostienen estos argumentos a Pablo como pastor y conforman el ADN del apóstol Pablo. La esencia de ese ADN es la cruz, que es el evangelio mismo, el evangelio en la vida de Pablo, es el evangelio en la vida del pastor y es donde nosotros nos nutrimos para nuestro estudio o sermón en este momento. Yo quiero que vean en primer lugar que la cruz de Cristo es la pasión del apóstol Pablo. La cruz de Cristo es la pasión del apóstol Pablo. Sería bueno pensar primero en el contexto de esta declaración de 6:14. Solamente vamos a mirar un momento en este texto y luego vamos a ver cómo el apóstol Pablo muestra esto a través de toda su carta. Es una conclusión. 6:14 es una conclusión. Pero también es la cima de una montaña donde el apóstol Pablo llega y donde nosotros podemos pararnos con el apóstol Pablo y mirar hacia atrás y ver claramente lo que el apóstol ha querido decir a los Gálatas a través de todos estos capítulos. Y en ese momento, 6:14 es la conclusión más abundante, es el corazón de Dios a través del apóstol Pablo expresado a todas estas iglesias. Toda la carta ha sido una defensa del evangelio. Toda la carta es un panorama absoluto, divino, del Evangelio de Cristo, de principio a fin. Tanto Gálatas como Romanos son las dos columnas que sostienen toda la teología de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero su defensa no es la defensa contra un enemigo nuevo. Pablo no está defendiendo el Evangelio contra un nuevo enemigo en su ministerio, sino un enemigo tan viejo como lo es el origen del mundo, la religión del hombre versus la religión de Dios, la regla de Dios de versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La regla que garantiza paz y misericordia. No se pueden imaginar, no se puede cambiar la regla de Dios. Es el canon, esa es la palabra que usa el apóstol Pablo allí. Este es el canon de Dios. El canon de Dios es la cruz, el canon de Dios, la regla de Dios es el evangelio. Y cuando se levanta alguien, cualquier enemigo que se levante contra el canon de Dios, contra la regla de Dios, contra la cruz de Dios, contra el evangelio de Dios, Pablo estará allí para defenderlo. Pero Pablo está defendiendo el evangelio contra un enemigo antiguo. Y en el contexto inmediato del texto, Pablo contrasta las obras de la religión judía versus las obras del evangelio. En versículos 13 y 14 que nosotros leímos, él está contrastando la religión judía versus la obra del evangelio. Observen nuevamente, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tal como la religión de Adán y Eva les servía para tapar la vergüenza externa, pero ineficaz para la vergüenza interior, también la religión de la circuncisión, la de guardar las obras y predicar esfuerzos externos, era inútil para cubrir la desnudez y la necesidad interior que hay en el hombre. Una obra externa nunca podrá asegurar una salvación interna. Tal como la religión de Dios demostrada a Adán y Eva proveyó eficazmente para la vergüenza interior, también la religión de la cruz es eficaz
para lograr una nueva creación. Por eso, lo que Pablo dice en este momento de la carta, lo dice con letras grandes. Y más allá de lo que esto pueda significar según las diferentes interpretaciones, si era problemas de vista o si Pablo realmente tomó la pluma y escribió con letras grandes, más allá de las interpretaciones variadas que hay, lo cierto es que Pablo está diciendo que su verdadera pasión y su verdadero interés se halla en el Evangelio y su mensaje. Y esto debe ser escrito en mayúsculas. Y esto debería ser algo indiscutible para los lectores si captaron todos los pensamientos de Pablo a través de la carta. Al llegar a este lugar debía ser indiscutible para ellos. Tenían que saber con absoluta claridad que Pablo estaba expresando algo que era su vida completa. Pero ¿qué está diciendo Pablo en este texto? Lo que dice, lo dice utilizando una expresión familiar en el diccionario paulino, lo conocemos: lejos esté de mí. Una expresión que significativamente Pablo utiliza únicamente en Gálatas y Romanos. Encontramos en Romanos en capítulo 3, versículo 4, en versículo 6, en versículo 31, en capítulo 6, versículo 2 y versículo 15, Pablo dice, lejos de mí. Obviamente en el sentido original del griego. Y significa algo absolutamente inconcebible. Son dos palabras en griego, y los estudiosos, porque yo no hablo griego y no soy erudito en griego, pero los estudiosos del griego me dicen que es la negación más enfática que pudiéramos encontrar en la lengua griega. Lejos esté de mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está utilizando una expresión familiar a su diccionario. Pero también lo que dice Pablo es que resulta absolutamente inconcebible en la mente del apóstol hallar regocijo, que es la idea de gloriarse en este contexto, ya que en otros textos se interpreta como jactancia, en 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte. En capítulo 3, 21 de 1 Corintios y en Efesios capítulo 2, versículo 9, que conocemos el texto. Pablo no se jacta en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Podría gloriarse en el nacimiento virginal de Cristo. Es un hecho único en la historia de la humanidad. Podría gloriarse en los milagros de Cristo. Nadie hace las señales que este hombre hace, dijo Nicodemo. Podría gloriarse en la resurrección y ascensión de Cristo, de la cual había muchísimos testigos. Pero Pablo no hace ninguna conexión, ninguna concesión sobre aquello en lo cual pudiera pensarse que alguien se puede gloriar. Es absolutamente imposible para él. Pero lo interesante de esta expresión, no solamente lo que dice y cómo lo dice, sino también la profundidad de lo que está diciendo, el ejemplo que está usando. Nos encanta hablar de misioneros, nos encanta hablar de Spurgeon, nos encanta hablar de grandes hombres del pasado, nos eleva si los mencionamos y vemos los ojos grandes de las personas que ven, no conocía esa historia, pero Pablo usa su propia vida. Pablo no pone a ningún otro, por ejemplo, él pone su propia vida. Y él dice, lejos sea de mí, lejos esté de mí gloriarme. Está usando su propia vida como ejemplo personal. Solo hace falta repasar en nuestra mente las cosas que el Nuevo Testamento enseña sobre Pablo y que serían motivo suficiente para que cualquier persona se glorificara en ellas, tanto en su vida antes de ser salvo como luego de ello. Gálatas contiene algunas. Filipenses también contiene algunas de esas historias de Pablo. Segunda Corintios, lo mismo. Primera de Tesalonicenses, Colosenses e incluso Filemón, entre otras, contienen expresiones
de la vida de Pablo en las cuales él podría gloriarse, pero todas estas cosas en las cuales Pablo no se gloriaba se resumen en al menos 5 cosas. Sus privilegios nacionales y su trasfondo, eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3. Sus propias obras, Romanos 15 dice que llenó todo con el Evangelio de Cristo. Su gran conocimiento, podía predicar en el Areópago y podía hacerlo en una celda. Su amor por la iglesia, que le permitió guiar a hombres como Timoteo, que recién escuchamos nuestro hermano el pastor Dardo, y Tito también, y otros ancianos que él puso en otros lugares. Y en quinto lugar, y también ninguno de estos eran asuntos en los cuales Pablo buscaba gloriarse. Dije 5, son 4, o 4 mencioné. Ahora, ¿cuál es el efecto de la cruz en Pablo? El texto dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Observen lo que el apóstol Pablo dice. Estaba hablando con mi amigo el pastor Colby hoy y le decía, es increíble porque nosotros hacemos esto por periodos. Bueno, aprendemos en la vida cristiana que el mundo me es crucificado a mí. Pasamos años aprendiendo esto y ya llegamos al nivel donde ahora yo soy crucificado al mundo. Ya es tiempo de empezar a hacer esto. Pero Pablo dice que estas 2 cosas ocurrieron instantáneamente en su vida. El mundo ya no puede darme nada y yo no necesito nada del mundo. Pablo ve al mundo clavado en la cruz y el mundo ve a Pablo en la cruz. Y no es otra cosa que lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 17. Está diciendo, allí se largó de vuelta. Pablo no está diciendo nada que no sea verdad de cualquier persona nacida de nuevo. Es una verdad universal para todo creyente. ¿Tú piensas que eso lo dijo Pablo y solamente para Pablo y los grandes hombres del pasado y contemporáneos, hoy día, predicadores? El mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Tengo que hacer un máster para tener esto. Pablo no está diciendo nada que no pueda ser real en la vida de cada creyente, pero la cruz en la vida de Pablo ha sobrepasado en sus efectos a cualquier otra cosa que puede erigirse como centro de su vida. Por Filipenses 3 sabemos que las cosas que él valoraba estaban muy por encima de lo que nosotros valoramos. Pablo no valoraba asuntos materiales o económicos como nosotros, sino cosas que representaban una alta religiosidad. Él no perdió cosas, él no perdió dinero, él no perdió riquezas, él perdió cosas que nosotros ni siquiera jamás aspiramos a tener. Religión, nombre, reconocimiento, sobrepasaba a los de su nación, dice en el capítulo 1 de Gálatas, sobrepasaba a los de mi nación. Si vamos a ver el valor del efecto de la cruz en nosotros, deberíamos comenzar por ver que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No fue por etapas en la vida de Pablo y no puede ser por etapas en la vida de ningún hijo de Dios y menos de un pastor. La cruz de Cristo es el enfoque para el ministerio efectivo de Pablo. ¿Por qué el evangelio para los pastores? Bueno, aquí estamos entrando en el tema. La batalla, como mencioné, que Pablo libraba, era la batalla entre la fe y las obras. Ustedes saben que esa fue la batalla de Pablo y fue la batalla en los primeros años de la historia de la iglesia, ya avanzando el tiempo en que Juan escribe sus epístolas, especialmente la primera carta de Juan. Ya la falsa doctrina era mucho más sofisticada. Y ya Juan está batallando con aquellos que no creen que Jesucristo ha venido en carne. Pero cuando Pablo estaba en su ministerio, la batalla principal de Pablo, la que puso el fundamento, es la batalla entre la fe y las obras.
Pero este no es un asunto relegado inicialmente en lo que concierne a la justificación, sino también en lo que concierne a la santificación. El ministerio pastoral efectivo se lleva a cabo cuando la cruz de Cristo, cuando el Evangelio es central no solamente al evangelizar, sino también al edificar. No solamente al predicar a otros, sino también al predicarnos a nosotros mismos, los pastores. No solamente para lo que creemos, sino para lo que practicamos. Y ahora quiero mencionar 3 razones de Pablo y de todo pastor para gloriarnos solamente en la cruz de Cristo. Este es el Evangelio para pastores. Número 1, es el poder que libera. Noten en el capítulo 1 de Gálatas. Es el poder que libera, y Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Marque esa frase, se dio a sí mismo. Para Pablo, el Evangelio era el poder que libera al hombre de la esclavitud del pecado y la tiranía del sistema del mundo, y sigue siendo exactamente lo mismo hoy. Cristo se dio voluntariamente. Juan capítulo 10 dice, ninguno quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en el corazón de la epístola sabemos que nadie puede hacer nada por sus pecados, y es por esta razón que Cristo sí lo hizo. Cuando vamos a ver que Pablo dijo, maldito por Dios es el colgado. La cruz es el único medio de liberación. Cristo lo hizo posible. La cruz de Cristo demuestra que la condición del hombre era absolutamente sin esperanza. La cruz de Cristo es el primer lugar para entender la depravación total del hombre, no el hombre mismo. La cruz fue necesaria para librar de una cautividad voluntaria por parte de los hombres y completamente esclavizante como es el pecado. Una muerte violenta y sangrienta por parte de Dios fue lo que hizo falta. Muchas veces hablando con personas, les digo, ¿creen que hubiera sido más fácil que Cristo muriera de un infarto? ¿O de un cáncer? Es imposible. La cruz es la única forma de mostrar el horror del pecado y el valor de la salvación que Dios proveyó, no que nosotros merecíamos. Y la cruz fue el medio divinamente estipulado para salvar al hombre. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta este evangelio a los pastores? Si usted está pensando, esto es lo que yo tengo en los folletos. Bueno, para mí afecta de esta manera. Los pastores deberían alejarse completamente de la idea de utilizar sustitutos para el poder de la predicación de la cruz. Ninguna otra cosa jamás podrá cambiar la regla establecida por Dios para lograr una nueva creación. Cuando tú y yo nos encontramos perplejos frente a la complejidad y oscuridad del pecado en la vida de aquellos a quienes se les predica, hablamos una y otra vez, personas bajo depresión, personas en pecados, hundidos en miserias, personas que se creen moralmente buenos, hablamos una y otra vez. Y tenemos perplejidad. La tentación será utilizar medios contemporáneos aparentemente más razonables y más atractivos
Pero el pastor que se gloría en la cruz de Cristo jamás subestimará que hay poder en la predicación de la cruz para librar del presente siglo malo al pecador más obtuso, al pecador más inmoral. Porque aquel que dijo, yo soy el primero de los pecadores, es quien dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y jamás, dijo a los corintios, jamás osé utilizar palabras de sabiduría humana. Pero tú y yo, cuando estamos perplejos, a menos que el Evangelio sea entendido en nuestras vidas pastorales, tendremos la tentación de tomar un atajo, de honrar el decisionismo, de buscar otros medios porque este libro ya no tiene efecto. Y la razón por la que Pablo no hizo esto, y la razón por la que nosotros no debemos hacerlos, es, queridos hermanos, lo que recién escuchamos. El Evangelio es lo que hace pastores, y el pastor jamás utilizará otra cosa, porque sabe qué es lo que realmente cambió su vida. Dice la Escritura, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Nadie puede decir eso si no ha gustado. Yo no puedo contarle cómo es el gusto de una comida que nunca comí. Pero cuando he comido algo que me ha gustado, yo puedo al menos explicar a alguien y decirle, esto es verdad. Y no importa lo que me digan otros, yo lo he vivido, yo lo he entendido, yo lo he palpado. Y esa es la razón porque el pastor convertido, el pastor reformado, como Richard Baxter enseña, en ese sentido, el pastor convertido sabe lo que ha visto y ha oído y palpado tocante al verbo de vida. Ha experimentado esto mismo en su propia vida. Noten cómo lo expresa Pablo en capítulo 3, versículo 1 de Gálatas. Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Esta es la visión del alma? Claro que Pablo no quería significar que lo vieron literalmente o que vieron literalmente la crucifixión de Cristo o inclusive que hayan tenido una visión espiritual de ello. Él quiso decir que la verdad de Jesús y de Él crucificado y la grandeza de su obra por ellos estaba claramente expuesta delante de ellos. En realidad, ver la muerte de Jesús en la cruz podía no significar nada. Cientos, si no miles, vieron a Jesús muriendo en la cruz. Y la mayoría de ellos solo se burlaron de Él. Pablo, según el texto que tenemos aquí en 3.1, hizo una presentación exquisita de la crucifixión de Cristo, porque él utiliza una palabra interesante, presentado claramente, es la palabra paragrafo, o como se acentúe, para anuncios importantes en lugares públicos. Si la persona que leía este anuncio tenía muy en claro de lo que significaba. Así que Pablo utiliza esa palabra para hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Quizá podía casi expresar el sonido del martillo en el clavo, en las manos y en los pies de Cristo, la corona de espinas, la sangre derramada. Pablo presentó a Cristo crucificado porque él había gustado de este evangelio. No lo tomó prestado. Ningún ritual, ninguna regulación o cualquier otra cosa ideada o lograda por los hombres puede continuar donde la cruz termina, porque la cruz nunca termina. La manera en que Pablo utiliza el crucificado, presentado entre vosotros como crucificado, es expresando una acción pasada con resultados permanentes.
La cruz es el pago continuo y eterno por todo el pecado, y todo pecador que pone su confianza en la cruz es perdonado para siempre y continuamente, dice John MacArthur. Es el poder para salvación. Y por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en la cruz de Cristo. Y por eso tú y yo como pastores debemos gloriarnos en la cruz, porque este es un argumento, es el poder liberador, es la salvación y sigue siendo lo mismo. Número 2, es el poder que transforma, la santificación. Dice el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 20, es un texto conocido. No vengo a leerles ni a enseñarles nada que no hemos escuchado, pero 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Recuerda que Pablo está batallando contra las obras, entre las obras y la fe. El gran peligro que enfrentan los pastores muchas veces tiene que ver con confundir la santificación con la justificación y la justificación con la santificación. Se desgastan. Los pastores se desgastan al perder de vista la cruz como el único lugar donde brillan solamente los méritos de Cristo, que son fortaleza y fuente para la vida del cristiano. Pero Pablo, finalizando un argumento acalorado contra el apóstol Pedro, recordamos lo que es el capítulo 2, resistió a Pedro cara a cara, termina este argumento, esta verdad, que es la fuente de santificación para su vida. Su argumento, su reprensión al apóstol Pedro, termina con este texto. Cuando Cristo murió, Pedro, cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Pastores, consiervos, el Evangelio es lo único que puede paralizar nuestros esfuerzos y nuestra constante confianza en lo que podemos lograr, porque no somos omnipotentes. Dice el pastor Zach Iswain, pastor, usted nunca tendrá que pedir perdón a Dios por ser omnipotente. Usted tendrá que pedir perdón a Dios por haber tratado de serlo. Nunca tendrá que pedir perdón a Dios por ser omnisciente. Tendrá que pedir perdón por haber tratado de serlo. Y nunca tendrá que pedir perdón a Dios por haber sido omnipresente, sino por haber tratado de serlo. Y la confusión que tiene un pastor entre la santificación y la justificación y sus esfuerzos, lo único que lo paraliza es la cruz. El único lugar donde se terminan nuestros esfuerzos es la cruz. Siempre pensamos que sabemos quién es el que hará el trabajo que hacemos nosotros. Somos nosotros haciendo el trabajo para nosotros. Olvidamos que es la gracia. Me encanta esta cita de J.C. Riley. Escuchen, ¿a dónde voy a encontrar fuertes razones para ser un hombre santo? ¿A dónde voy a ir a buscarlos? ¿Escucharé solo los 10 mandamientos? ¿Debo estudiar los ejemplos que me da la Biblia de lo que la gracia puede hacer? ¿Debo meditar en las recompensas del cielo, en los castigos del infierno? ¿No hay un motivo más fuerte que esto todavía? Sí, miraré la cruz de Cristo. Allí veo el amor de Cristo que me constriñe a vivir, no para mí mismo, sino para Él. Allí veo que yo no me pertenezco a mí mismo. Me compraron por precio. Estoy ligado por las obligaciones más solemnes de glorificar a Jesús en cuerpo y espíritu que son suyos.
Allí veo que Jesús se entregó por mí, no solo para redimirme de toda iniquidad, sino también para purificarme y convertirme en un pueblo especial, celoso de buenas obras. Él llevó mis pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que yo, estando muerto al pecado, viviera para justicia. ¡Ah! Escúchame, no hay nada tan santificante como una visión clara de la cruz de Cristo. Crucifica al mundo por nosotros y a nosotros al mundo. ¿Cómo podemos amar el pecado cuando recordamos que debido a nuestros pecados fue que Jesús murió? Seguramente, termina J.C. Riley, seguramente nadie debe ser tan santo como los discípulos de un Señor crucificado. Es el poder que libera, es el poder que santifica y es el poder que redime la gracia de Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Saben lo que siento en este momento? Siento escalofríos porque estoy leyendo un texto que nunca podré entender. Estoy predicando un texto que nunca podré entender. Porque nosotros, no solamente que quizá no estudiamos, como Proverbios dice, escudriñarlo como a tesoros y entender lo que significaba la maldición de Dios en el Antiguo Testamento, sino porque jamás vamos a entender aquello que dice la Escritura, los ángeles anhelan mirar. Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando mencionó el tema de la maldición. Él leía el libro de Deuteronomio. Pablo también recibió en 5 ocasiones 40 azotes menos 1. Los manuales de la sinagoga de aquellos tiempos, dicen, requería que alguien leyera las maldiciones de la ley mientras el prisionero recibía los latigazos. Y puede que al recibir el último oyera a Pablo en voz alta, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto escuchó Pablo muchas veces. Él le dijo a Timoteo que había sido blasfemo. Los blasfemos eran apedreados, los blasfemos eran maldecidos. Él dijo a Timoteo que había sido injuriador y había perseguido al mismo Salvador, a la iglesia de Cristo. Maldición es una palabra que suena extraña en nuestros oídos. Sin embargo, en la Biblia, la idea de ser maldecido es importante y atemorizante porque significa ser maldecido por Dios. No solo maldecidos por nuestras propias malas decisiones. No solo maldecidos por este mundo malvado. No solo maldecidos por el diablo, sino especialmente maldecidos por Dios. Es la única persona por la que no quisiera ser maldecido. Dios. Escuchen, la Biblia dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. Sin embargo, la Escritura dice que Dios vio y observó el pecado y la maldad de la gente en tiempos de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y la Biblia dice que vio y observó el pecado de la gente en Sodoma y Gomorra. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. La Biblia dice eso. Pero la Biblia dice que el muy limpio de ojos para ver el mal, que no volteó sus ojos en Sodoma, que no volteó sus ojos en los tiempos de Noé, volteó sus ojos, volteó su rostro para no ver a su hijo, para no ver a su hijo amado en quien tenía complacencia. Y tú y yo fuimos observados por Dios como especial tesoro, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Y Cristo dijo, no escondas de tu siervo tu rostro. Esa es la razón al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jamás, queridos hermanos, no alcanzarán mensajes, sermones, ni pastores consagrados, puritanos y no puritanos, que puedan expresar en palabras la realidad de este texto. Maldito por Dios es el colgado. Cristo, maldición. Y el Evangelio, queridos hermanos, me recuerda que la bendición para mi vida surgió de la maldición de Cristo por parte de su Padre. Jesús dijo, consumado es. El Evangelio es un anuncio de las buenas nuevas sobre algo que ya ha sido hecho en nuestro beneficio. No es un manual de instrucciones para alcanzar algo para nuestro beneficio, es un anuncio, no es un manual de instrucciones, son buenas nuevas, queridos hermanos. Y estas buenas nuevas surgen de una maldición del Padre sobre su Hijo. No se puede, dice Jared Wilson, no se puede obtener poder para obedecer la ley desde la ley misma. El poder para cambiar solo viene de la gloria de Cristo. Y esta gloria, para ir terminando, es el resultado de que en aquella cruz Cristo fue maldito porque la ira de Dios se descargó sobre él por el pecado de toda la humanidad. La cruz es la demostración pública para todos los tiempos sobre esta condenación. Habiendo visto al Dios hombre maldito por Dios en la cruz, por Dios mismo, ¿quién puede dudar de la pecaminosidad del pecado y de la gloria de la cruz? Sin embargo, en este lugar de maldición es el lugar donde más brilla la gracia, que es la gloria de Dios, porque Efesios dice, la gloria de su gracia. La gloria de su gracia no brilla en ningún otro lugar. No brilla sobre el arca del pacto, no brilla sobre el monte Sinaí, brilla en el maldito por Dios que es colgado. Y eso, pastores, necesitamos recordar. Cristo maldito es la raíz de nuestra gracia de parte de Dios. Quienes sirven a Dios como pastores son los primeros que deben beber de esta gracia surgida de un Cristo maldito por Dios y ministrar de tal manera de poder decir, igual al apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gracia del maldecido, es la gracia que surgió en ese lugar. Por eso soy lo que soy. No porque Dios haya visto algo en mí, eso no es mi jactancia. La ruta directa para una conducta que honra a Dios no nace de una buena conducta, sino de una buena contemplación del Evangelio de la gracia. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, es en el Evangelio donde solamente contemplamos la verdadera gloria. Porque esta gloria se encuentra únicamente en un Salvador crucificado. Es nuestra salvación, es nuestra santificación. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tú no precisas otra cosa, pastor, no precisas otra cosa. Él es el lleno de gracia
y de verdad. No encontrás salvación en otro, no encontrás santidad en otro, no encontrás gracia en otro que no sea en el Salvador crucificado. Razón suficiente e irreprasable para que podamos desarrollar un ministerio pastoral que esté lejos de gloriarse, sino en la cruz de Cristo. Oh Dios, perdónanos cuando nos hemos jactado en cosas tan banales. Lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Nunca lo harás y nunca lo haré, a menos que me puedas sumergir en el Evangelio. Oremos. Amado Dios, tenemos muchísima ignorancia. No sabemos como debemos saber. No conocemos como debemos conocer. Señor, te rogamos que la gloria de la cruz resplandezca en nosotros. Ayúdanos a recordar que el lugar donde nosotros vamos a descubrir estas verdades está aquí, delante, sobre nuestra falda. Es tu palabra. Miramos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, la presencia de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es tu palabra, la palabra escrita. Tú eres la palabra viva. Estás entre nosotros. Que volvamos a las Escrituras. Pastores, que podamos decir de corazón: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Escudriñé mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Señor, queremos volver a las Escrituras porque las Escrituras hablan del Evangelio y el Evangelio es lo que necesitamos para nuestro ministerio. En el nombre de Cristo.